Corre, se va. Estamos en la transmisión número 75 y es viernes otra vez. A todos muchas gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto otra vez estar con la transmisión. Estamos el Beto Flores y yo, como todos, de moderador. Y otra vez tenemos a un invitado de lujo, a un hombre muy preparado, con una, aparte, voy a permitir decirlo, hijo de un extraordinario ser humano, además de abogado, del licenciado Acuña Griego, que una persona indiscutible, que ha sido guía y maestro para muchos. Nos acompaña el licenciado Maestro Jesús Manuel Acuña Méndez. Bienvenido, licenciado, gracias por acompañarnos esta transmisión número 75, conmemorativa. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación y con mucho gusto de estar aquí con toda la gente que día con día está pendiente de tus transmisiones. Muchas gracias, Jesús. Jesús, vamos a platicar, y en serio yo lo repito cada rato porque sí es la realidad. Yo de esto aprendo mucho, de las transmisiones que hago, aprendo, conozco gente interesante, gente de todos los ámbitos, de todos los sectores económicos, sociales, actividades profesionales, de todo el estado. Me interesa conocer mucho y aprovecho, y ahora lo ponía así cuando hacía la convocatoria para esa transmisión en Twitter. Yo voy a aprender, ojalá que la gente que se suma, estoy seguro que quienes se suman a esto vamos a aprender de ti, y de que compartas tu conocimiento y tu experiencia y tus puntos de vista. Empezaremos por Creamos México. ¿Cómo nace y por qué la haces? Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero es algo que tiene una duración prácticamente de los últimos 12 años. Yo tengo formación académica inicial de abogado y mi intención era regresar a Hermosillo a trabajar con mi papá, aprovechando esa gran escuela, Claro. que es la de mi padre. Y por azares del destino, para cumplir mis últimas etapas en la universidad, tuve que hacer mis prácticas profesionales y me tocó hacerlas en el Senado. Originalmente, con los sacerdotes jesuitas de la Universidad Iberoamericana, la iba a hacer en Chiapas, en la Lacandona. Hubo ahí un problema de seguridad y la terminamos haciendo en el Senado, y me llevé una decepción importante por el manejo de lo público. Y uno de los elementos principales que percibía en la mayoría de los senadores, y estamos hablando, Ricardo, de que se supone que es la élite, la Cámara Alta, pues era la falta de preparación. No tanto el tema de la corrupción, no tanto el tema del dolo, sino que literalmente muchas veces nos agarraban con desprevenidos los problemas como país. Tú te acordarás, por ejemplo, cuando se abrió el capítulo agrícola del TLC, de repente en el Senado pues todo el mundo puso el grito en el cielo porque México no estaba preparado y tenían que ver qué iban a hacer, y los gringos ya estaban contando los días para exigirle a México sus respectivas obligaciones. Entonces, eso y tratar muy de cerca con la gente que acudía al Senado a plantear problemas, algunos trágicos, algunos muy, muy casuales, pues generó en mí la postura de dedicarme al servicio público. Entonces giró completamente la perspectiva y apliqué a la Universidad de Harvard. Uno tiene que escribir un ensayo para buscar admisión, y yo les decía, bueno, yo soy un abogado de corte liberal, no soy un itamita que estudia ciencias políticas o economía, que es prácticamente la mayoría de los estudiantes mexicanos que están allá. Soy norteño, sé que soy un bicho raro, y yo a lo que vengo es a ver de qué manera podemos encontrar un mecanismo para darle un poco más de fuerza a la sociedad civil. Estamos hablando del 2007 en este momento.
porque sociedad civil, ¿qué hace? Toma en cuenta que en ese contexto no existían las benditas redes sociales como existen ahora, no había esa posibilidad de manifestarse o de amplificar un mensaje por ahí. Y a lo mucho había marchas, había protestas muy aisladas, muy mínimas. Había simposios académicos, propuesta a la clase gobernante, pero no había más. No había una manera en cual la ciudadanía pudiera manifestarse con dientes y crear un verdadero contrapeso ante los poderes formales y los informales. Yo en ese momento dije en el ensayo, percibo que la educación está en bancarrota, está en manos que no necesariamente van a tener como prioridad la educación en este país, el magisterio más poderoso de América Latina en ese momento. Ya pintaba la famosa guerra del narco de Calderón, y una profunda cultura de la ilegalidad. Entonces yo le digo a los gringos, miren, mi idea es que ver de qué manera yo puedo aprender con ustedes algo para generar eso. Y afortunadamente nos dieron ingreso. Yo le decía a un amigo, no cabe duda que en Harvard sí se equivocaron y a mí me colaron. Nos fue muy bien, gracias a Dios, y hubo una posibilidad extraordinaria de interactuar con las mejores mentes a nivel mundial, en diversas áreas. Y mi foco siempre fue cómo podemos organizar a la gente, cómo podemos hacer que la gente genuinamente tenga un rol central en la mejoría de su sociedad. Y aquí esto no es ningún spot, ahorita vamos a regresar a eso, cómo genuinamente el pueblo puede salvar al pueblo. Claro. Pero no nada más yendo a votar y luego irse a reclinar en la poltrona, sino realmente formando parte central de los cambios. Y bueno, pues así se cruzaron mentores muy importantes. Estuvo Noam Chomsky, estuvo Marshall Gantz, que fue el arquitecto de toda la plataforma ciudadana que generó el movimiento para llevar a Obama a la presidencia. Estuvo un Roberto Mangabeira Unger, que era el ministro de las ideas, el ministro de Asuntos Estratégicos. Le crearon esa secretaría Lula en el mejor momento de Lula. Y cabe señalar que este académico emérito ya de Harvard, o sea, era de los más feroces críticos que tenía Lula. Y finalmente Lula dice, oye, pues, ¿para qué me bloco? No me puedo rodear de gente mediocre ni de paleros, me tengo que rodear de los mejores. Y le crea el Ministerio de las Ideas prácticamente para que de ahí emanaran las políticas públicas más importantes. Y bueno, vino ese crecimiento brutal en diversas áreas con Lula. Antanas Mockus, que representó un cambio de paradigma tremendo en Bogotá, cuando Bogotá venía de la locura del narcoterrorismo, cosas que no, si la gente se asusta con lo que le pasó a García Harfuch, pues no, son cacahuates a partir de lo que se vivía a diario en Bogotá. Entonces todas estas personas vinieron a alimentar una serie de ideas. Finalmente escribo mi tesis, que se llamó El involucramiento y el fortalecimiento de la sociedad civil para enfrentar al crimen organizado y a la cultura de la ilegalidad. Fíjate, un tema en el cual uno concibe que es el Estado el que tiene que hacer todo, y yo planteaba otras alternativas. Nos fue muy bien, fue la tesis mejor evaluada para América Latina, y pues el camino natural para la gente que estudia allá es involucrarse en la élite burocrática del país, allá en la Ciudad de México, y pues hasta donde tengo conocimiento, yo por lo menos cuando me gradué fui el único mexicano egresado de allá que se había ido directamente a hacer un esfuerzo de intervención en sociedad civil sin ningún tipo de
de contacto con ni dependencia, con gobierno, ni... Te graduaste, perdón, de la Kennedy School. De la Kennedy, Ajá. de la Escuela de Gobierno. Uh-huh. No me fui al sector privado. Era un caso atípico en el cual alguien no se va a la capital del país, no se va a la IP, al sector financiero, no se va a la élite burocrática, sino que se va al interior y se va a trabajar directamente en un esfuerzo 100% ciudadano. Y mi objetivo era, de la nada, mostrar la viabilidad de esa tesis, y la tesis era que en un estado de mucha descomposición, en una condición de mucha descomposición política y gubernamental, la ciudadanía por la libre, podía hacer las funciones que necesariamente le tocaban hacer a un gobierno, justamente para poner el ejemplo y crear sin duda consecuencias políticas para ello, y que se replanteara la manera de ejercer el poder desde el gobierno, del diseño de las políticas públicas. Justamente, Ricardo, en esa tesis yo decía, hay dos alternativas para darle esos dientes a la ciudadanía, que era el objetivo de 3 años atrás con ese ensayo, y decía que una vía ante la ausencia de Estado debido al gran poderío del crimen organizado, y te estoy hablando del 2010, claro, era que aparecieran las autodefensas, que en lugares como Michoacán, como Guerrero, yo dije que Chihuahua y Tamaulipas, aparecerían grupos armados simplemente para recuperar el territorio perdido, puesto que el Estado estaba subyugado a las fuerzas de la delincuencia organizada, o de plano era socio. Me acuerdo que se escandalizaron allá y dijeron, ¿cómo? Pero estás hablando de una insurrección civil. Ya sabes, los gringos desde la burbuja de lo teórico y del deber ser, ¿no? Cuando, por cierto, en otras partes del mundo hacen y deshacen. Claro. Y la otra mecanismo, decía yo, es el de la intervención en el diseño y la ejecución de política pública desde la ciudadanía, porque agarrar el rifle e irse a echar bala nos iba a acabar como país. Entonces, en el 2011 vengo a Hermosillo y empecé a tocar puertas con las universidades, las juventudes universitarias en un país que tenía un promedio de edad en ese momento menor a los 30 años, donde realmente no había acontecido un movimiento o un momento donde se detonara esta masa crítica dentro de los estudiantes. Estoy hablando de 1 año y medio antes del famoso Yo Soy 132, acudir con profesionistas, con empresarios, con gente en la cual se pudiera acumular 3 tipos de capital: el económico, para fondear lo que queríamos hacer en una zona de intervención; el intelectual, que es las ideas para intervenir una zona determinada aquí en Hermosillo; y el humano, que son las manos con las cuales se iban a hacer las cosas. Aquí en Hermosillo tenemos un polígono integrado por 2 colonias que se llaman El Ranchito y la Bellavista, que están al oriente de la ciudad. Son divididas por la vía del tren. Para la gente que nos ve fuera de Sonora, pues es el mismo tren que viene, es la famosa Bestia, es una continuación de la Bestia. Entonces, para mí era fundamental poder ubicar una zona que pudiera asegurar que lo que fuera que probáramos e intentáramos ahí pudiera ser replicable en cualquier parte del país. Por lo tanto, teníamos las condiciones de miseria, no de pobreza, de miseria, de altísima delincuencia, de abandono de las escuelas, no nada más por parte del gobierno, sino de los papás y de los alumnos que dejaban de ir. Una pobrísima infraestructura, una presencia importante de ascendencia indígena,
ahí había un asentamiento yaqui. Y bueno, el cruce de los migrantes. Entonces, si había alguna zona en Hermosillo, y junto con Villa de Ceris era el área más vieja de la ciudad. Okay. Y que, a diferencia de otras partes de Hermosillo que se habían desarrollado de manera importante, el ranchito seguía quedándose atorado en lo mismo: pobreza, violencia, delincuencia y olvido social y olvido por parte del gobierno. Entonces dijimos, bueno, este es un lugar perfecto para intervenir y para hacer que las cosas cambien sin pedirle ni permiso, ni un centavo a ninguna fuerza política, ni al gobierno. Era algo completamente paradigmático. Y en lo que más nos enfocamos, no fue fácil, obviamente estoy hablando de un trabajo de mucho tiempo, de muchas reuniones, de mucho escepticismo, de mucha incredulidad. Imagínate amigos tuyos, Ricardo, de la iniciativa privada, a los cuales yo llegaba y les tocaba a la puerta un chamaco de 28 años y decían, bueno, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Me está presentando esto, pero pues yo estoy acostumbrado a regalar esto y soy muy buena persona porque regalo despensas o regalo ropa. Yo estaba hablándoles de cosas más sofisticadas y hubo mucha resistencia. Y el principal foco era poder demostrar que se podía pacificar un lugar, que se podía generar habitabilidad, que se podía regresar algo de respeto y de amor propio entre los propios pobladores de la zona de intervención, que fueron los protagonistas de lo que se hizo. Lo único que se hizo en este movimiento, en esta gran dinámica, fue transferir capacidades a las personas estas para que últimamente ellas decidieran si el cambio se daba o no. No era esta visión paternalista de les voy a regalar cosas y ahí les van las bequitas y los voy a seguir tratando como menores de edad. No, era, señores, a ustedes históricamente les ha faltado esto y esto y esto, lo ponemos en la mesa y vamos jalando juntos que las cosas pueden cambiar. Y la gente, si bien tomó 3 años que comenzara a generarse el cambio, la gente lo captó muy bien y les hablaba de las bases de cualquier transformación en una zona de muy alta contaminación social, es la pacificación, sin duda. Y a lo largo de casi 6 años, desde el 2012 que comenzamos, del 2011, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, se logró una disminución según las propias cifras oficiales, del 70% en la incidencia delictiva. Sin contar con una patrulla, sin contar con un arma de fuego, sin contar con fuerza. Acuérdense, nosotros trabajamos desde sociedad civil completamente y manteniendo un perfil muy, muy bajo, porque últimamente lo que se estaba haciendo tendría como una de sus consecuencias inevitables evidenciar cómo es que otros organismos, no pueden, entre paréntesis, el gobierno, que existen para dar resultados, pues, ¿por qué no habían logrado lo que ciudadanos con todas las limitaciones que tú quieras y mandes pudieron lograr en 6 años? Que era sobre todo el tema de la violencia y la violencia interna. Y bueno, a partir de ahí, la Universidad de Harvard, que ya había mantenido un seguimiento cercano a mi trabajo después de la irrupción de las autodefensas, tal como las describí, 3 años después de haber escrito la tesis, que creían que yo andaba en otros rollos. A partir de ahí, pues hubo mucho seguimiento y yo tenía este idealismo de decir, no, desde la sociedad civil vamos a cambiar el país y los ciudadanos le vamos a mostrar al gobierno cómo se hace todo. Y me dijeron los gringos, a todo dar, Jesús, oye, esto es maravilloso, es increíble, pero ¿qué sigue? Bueno, les decía, pues ahora
ya que se demostró que se pueden hacer las cosas en materia de seguridad, que para mí es fundamental, pues ahora falta la parte de lograr el crecimiento económico, lograr la prosperidad económica para estas personas. Y me dijeron, muy bien, ¿y cuándo calculas que se pueda lograr eso en la zona de intervención? Les dije, bueno, probablemente nos pueda tomar unos 10 años más. Bien. Y en el Inter, Jesús, pues hay que ir a las otras ciudades y duplicar el proceso y que se empodere la ciudadanía. Muy bien, muy bien. Y el proceso que se llevó a cabo en Hermosillo, ¿cuándo calculas tú que esté listo en otras ciudades? Probablemente se tome otros 10 años. Bien, me dicen los gringos, pues probablemente esta sea una estupenda arma para transformar el país por ahí en el 2320 y tantos, 30 y tantos, me dijeron. Jesús, se necesita la fuerza del Estado para lograr las grandes transformaciones. Sin duda pueden tener un origen social, pero se necesita llegar al poder y contar con la fuerza del Estado para que sea exponencial el trabajo que se genere. Y tenían toda la razón. Claro. Nosotros nos involucramos con tu organización para crear un modelo basado en esos sistemas, en esas políticas, en esas técnicas que tuvieron éxito ante tanta adversidad, adaptarlas para gobiernos locales y que con la fuerza del Estado puedan tener resultados exponenciales. Ni todos los gobernadores son léperos, ni rateros, ni todos los alcaldes son retrasados mentales, ni analfabetas. Tiene que haber gente, claro, en México que entienda esto, y nosotros vamos a respaldarte. Entonces imagínate, ¿no? Decir, oye, es el único esfuerzo de su tipo en el país y va a estar la Universidad de Harvard atrás. No nada más con el prestigio, que ya es muchísimo, claro, sino con el capital humano para detonar tantas áreas, lo social, lo económico, lo tecnológico, lo médico. Y yo dije, esto es la hostia, es la maravilla, por supuesto. Y durante todo el 2017, finales del 16 y el 17, se dio la codificación para crear esta plataforma de gobernabilidad. Y bueno, la planteamos en el 18 a toda la gente que venía en ese gran barco de la autodenominada Cuarta Transformación. Ajá. Y nadie entendió de lo que se le estaba hablando. En su momento, en marzo del 2018, yo reuní aquí en mi casa, en la casa de los hermosillenses, a Noam Chomsky, que para mí es probablemente el referente número 1 a nivel mundial de visión política, con López Obrador, justamente para crear un acceso y decirle, señores, aquí hay esta herramienta, sobre todo enfocada al tema de pacificación, que es fundamental. Y bueno, pues se vino la elección, hicimos nosotros nuestros planteamientos a nuestro paisano, a Durazo, pero vete a saber qué otras fuerzas se metieron ahí en el camino, y lo que nosotros planteábamos era concretamente una política de seguridad haciendo binomio con desarrollo social, donde la gente, donde la ciudadanía de las áreas más vulnerables y más violentas fuera partícipe protagónica de las estrategias justamente para sanear el propio lugar donde viven. O sea, es el más grande ejército que te puedas imaginar. Es la población, y es el 50% de la población que vive en condiciones muy difíciles en este país. No va a haber brigadistas suficientes para hacer esto. Era la propia gente, obviamente encaminada y con liderazgos, pero no se entendió. Se prefirieron otras técnicas, que bueno, pues ahí están los
los resultados a la vista de lo que se está haciendo hasta hoy. Y como le decía en una entrevista que me hicieron hace un par de días, yo no pierdo la esperanza de que esto pueda tomar otro rumbo. No hay panaceas, Ricardo, no hay llaves doradas que abran todos los candados, pero creo que para cómo están las circunstancias, las personas que están en el gobierno y que aspiran a llegar al gobierno, sea en la modalidad que sea, tienen la gran responsabilidad de explorar todas aquellas alternativas para cumplir con su deber. Y bueno, viene ahora el 21, vendrán cambios, esperemos que las cosas, vendrán cambios políticos, claro. Esperemos que también haya cambios de fondo, que afecten positivamente a la gente. Ahora, fíjate, Jesús, ha dicho algunas cosas muy interesantes. A mí me queda como marca esta: le faltan dientes a la sociedad. Ese término me encanta a mí y lo he promovido, donde la sociedad debe de tener dientes suficientes, porque pareciera ser que únicamente el gobierno es a quien se le promueven los dientes, y cuando el gobierno toma una acción gubernamental, dicen, o le da facultades a una dependencia para que actúe, pero no le dan los dientes, no tiene dientes, entonces eso no causa temor en otra entidad de gobierno. Pero el darle dientes a la sociedad, el despertar de la sociedad, el involucrarlo, es fundamental. Es el poder exigirle al gobierno con argumentos y con elementos y con fuerza que actúe y que cumpla con sus compromisos. Y sobre todo hay una parte que es para mí fundamental: el acompañamiento del gobierno con la sociedad y viceversa. La sociedad no puede dejar sola al gobierno, y el gobierno no puede desatenderse de escuchar a la sociedad. Yo te pongo un ejemplo, y creo que es una práctica similar a lo que tú emprendiste ahí en el ranchito, donde creo que también, pues, si no mal no recuerdo, hay un sacerdote que tiene un comedor ahí para migrantes que hace una gran labor. Cuando era secretario, el licenciado García Morales, secretario de Seguridad Pública, inició un programa que se llamaba Escudo Ciudadano. No sé si te ha tocado conocerlo, pero era decir, que ocupamos y se hizo un diagnóstico, por ejemplo, el caso de Cajeme, de las 10 principales colonias, de las 10 colonias más conflictivas en materia de seguridad, y él buscaba que los ciudadanos se hicieran cargo de ella. Algún esquema de acompañamiento con la sociedad. No tuvo el eco, porque luego se convirtió en mucha fotografía, mucha faramaya y mucha burocracia, pero efectividad no. Era tomarse fotos y anunciar y conferencias. Yo hice mi labor, te digo, porque a mí me pidieron que hiciera un grupo para tener una colonia, hice mi labor, y hasta la fecha, bueno, hasta antes del COVID sigue, pero decían, es que se involucran empresarios, y yo lo cambié. Yo dije, hay que hacer el acompañamiento por parejas, no únicamente donde vaya el hombre o la mujer sola, empresarios, sino que vayan las parejas, porque ocupamos meter también el convencimiento en la sociedad de las cosas que queremos hacer. Y en la colonia esa, déjame decirte que en la colonia esa te puedo decir que transformamos el sentir. Y luego ya cuando iban las señoras a hacer su labor social, la labor social a veces era platicar con una señora, es enseñarles a cocinar algo, es abrir y acompañarlos a la escuela para hablar de preocupaciones, o porque le expulsaron a un hijo. Vieras cómo cambió la colonia esa, para bien. Entonces, sí hay mucho de eso, sí hay, y luego ya el Escudo Ciudadano, pues salió García Morales, no se impulsó adecuadamente, creo yo, pero hubiera sido un gran despertar de la sociedad y concientizar a la sociedad de que hay elementos y manera para solucionar la problemática. Pero, aprovechando tu conocimiento, ¿cuáles son los dientes que le pudiéramos dar a la sociedad para que exija y para que participe? No, porque no podemos esperarnos hasta una elección para castigar un buen gobierno o un mal gobierno. Tenemos que vivir la democracia todos los días.
Son tres las fases fundamentales en este proceso donde, donde los ciudadanos asumen la adversidad de su realidad y la postura de quererla cambiar con independencia de si alguien, entre paréntesis, el gobierno decide actuar o no. La primera parte es clave, Ricardo, es lo que tú dices, que es la concientización, es la información, es saber cuál es el problema, en qué consiste, qué lo ha provocado y cómo se puede resolver. Pero los problemas no los puede resolver una persona o dos o tres, se necesita la colectividad para resolver problemas colectivos, y eso nos lleva al segundo punto, que es el de la organización. Si ya sabes cuáles son los problemas, dónde se originan, cómo atacar esas causas, con qué elementos atacar esas causas para traer soluciones, y ya te has organizado con con los diferentes actores que puedan aportar diferentes piezas para esa maquinaria de la solución. El tercer punto es el de la movilización. Y es una movilización entendida de dos maneras. Por un lado, la ejecución de esas estrategias, la ejecución de esas soluciones a los problemas colectivos, que en este caso, en el caso nuestro, es el de las políticas públicas desde lo ciudadano que hicimos en nuestra fase piloto, pero también todo ese proceso de la conciencia, de la organización, de la empatía, de la interacción, del involucramiento, del verdadero despertar a la cosa pública por parte de la gente, también transforma al individuo como unidad. Y eso también genera automáticamente una movilidad social, porque esa persona que forma parte de ese proceso ya no es la misma. Claro. Entonces, esos son los tres elementos escalonados: la concientización, la organización y la movilización. Saber cuál es el problema, cómo lo vamos a resolver, con qué elementos lo vamos a resolver, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a repartir las responsabilidades, y finalmente nos tenemos que poner a chambear al respecto. Suena obviamente más sencillo de lo que es, pero en el núcleo, esos son los tres elementos fundamentales que porque lo viví, te puedo asegurar que son los que pueden generar cambio en ciudadanía. Ahora, lo ideal es que el gobierno diga: señores, yo pongo ante la ciudadanía los principales retos, no para que la ciudadanía me diga qué hacer, caray. Entonces, si no tienes una idea como gobernante de qué es lo que se tiene que hacer, mejor quédate en tu casa. Porque por ahí ha habido actos muy cínicos de gente que dice: no, yo le pongo en los pendientes aquí a la ciudadanía y ellos resuelvan, y obviamente no funciona así. Pero sí con una metodología. Obviamente que puedes tener en la gente a tu principal y más valioso aliado para generar la transformación y para generar los cambios y las soluciones a los problemas que justamente afectan a las personas. Hemos percibido históricamente desde el gobierno, se ha percibido a la ciudadanía como una fuerza a la cual hay que movilizar cada 3 o cada 6 años. Y como decías tú, hay que utilizarla de repente para la fotografía y para hacer como que se hacen cosas, sin tomar en cuenta el gran potencial de acción que tiene la gente. Y esto traigo a colación una de mis inspiraciones, y no quiero que se asusten con lo que voy a decir, que fue un gran modelo de intervención a escala, fue lo que hizo el régimen de los barbudos, en Cuba, cuando recién llegaron, antes de que se hiciera todo el relajo ese del comunismo y demás. Estas personas que tenían la ideología de generar un cambio,
Estoy hablando el primer año, ¿no?, de la revolución, el triunfo de la revolución. Dijeron, el hecho de que estemos en el poder y de que hayamos echado a un dictador por medio de un movimiento armado no nos da la legitimidad. Como la legitimidad no lo da una elección. Claro. La legitimidad nos las va a dar sacar la chamba y generar realmente un cambio transformador. ¿Y qué podemos hacer? Decían. Tenemos que alfabetizar y tenemos que darle cultura a la gente. Porque sin educación no vamos a poder llegar a ningún lado. Irónicamente, ya hemos visto qué pasó con la educación en Cuba. Es gente del más alto nivel mundial, pero no la pueden caminar por otros motivos. Pero obviamente, regresando al tema educativo, aquel año de la educación, que creo que fue en 1961, obviamente no lo iba a poder hacer la gente del gobierno, Ricardo. Claro. Se necesitaba que fuera el pueblo el que salvara al pueblo. Entonces, el gobierno diseñó una estrategia en gran escala para que aquellos que sí habían tenido la oportunidad, y eso era una élite, la que pudiera leer y escribir, era una élite, imagínate las condiciones. Claro. Se hizo un plan estratégico para que esas personas tuvieran la capacidad y tuvieran la posibilidad de salir a todo el país, a todo Cuba, a enseñarle a otras personas a leer y escribir. Era el aprende a enseñar. Fue el ejército más importante en la historia de ese país, la propia gente. Claro. Y fue la que logró ese cambio que fue literalmente de la noche a la mañana. Y Fidel y toda la demás camarilla de él se amachó con una fuerza, se afianzó en la silla del poder de una manera brutal, porque dio un resultado paradigmático, donde el gobierno únicamente llevó las riendas, pero quien hizo todo fue la gente. Entonces, en nuestro país, la clase gobernante no concibe el tremendo poder que tiene la ciudadanía si se le encamina y se le permite involucrarse en sus propias soluciones. Y esto no significa que va a haber gente que se asuste con esto. Esto no significa quitarle poder al gobierno. No significa quitarle poder al gobernante. Es al revés. Claro. Un gobernante que es capaz de hacer esto logra amasar un poder político brutal, porque es la propia gente la que lo blinda. ¿Y sabes qué es lo más cercano que hemos tenido en este país a algo así? Con unas tremendas deformaciones clientelares y lo que tú quieras, pero fue un ensayo de decirle a la gente, ustedes van a ser centrales en este cambio. Solidaridad. Claro. Con la gran némesis de López Obrador, el famoso innombrable. Con Salinas. Por eso alcanzó el poder que logró en otras cosas. Por supuesto. Ahora, yo cuando defino mis aspiraciones políticas, yo me defino, y algo como lo que tú comentas, como un gobernante. Yo no aspiro a ser un gobernador, yo aspiro a ser un gobernante, un líder que vaya acompañado siempre por la sociedad, para que te estén reclamando, no para que te estén aplaudiendo, no es ni jamás. Yo soy de la gente que creo que al gobierno se le agradece. El gobierno únicamente está para hacer las cosas que se compromete a hacer y lo que demanda la ciudadanía, y debe de ir acompañado siempre el gobernante por la ciudadanía, que no lo dejen, que nunca lo dejen atrás, pero también capaz de escuchar y de guiarte con ellos y de fortalecerte. Yo creo que en la esencia de un buen gobierno está la base con la que inicias. Y llegas al poder, o te elige una cantidad de ciudadanos. El chiste es salir con más que con los que entraste y quedar, porque estás obligado a atender a todo el gobierno. Pero si llegas con un porcentaje, termina con un mayor porcentaje, gana acompañamiento, gana adeptos, gana solidaridad, gana compromiso social, y eso va a ser lo que realmente permita que se revolucione el Estado y el país, y que México crezca y que avance. Cuando hay un acompañamiento, cuando el gobierno escuche realmente
lo que demanda la ciudadanía y que lo sienta, que no únicamente lo escuche, sino que lo sienta, que lo camine, que lo palpe, que esté involucrado en lo que es y que esté conformado un gobierno por gente que piense, que actúe y que reaccione igual, porque no es cosa de un líder, es cosa de todos, y en ese todos son funcionarios y no son ciudadanos. Y al ciudadano Sí. tenemos que darle el empoderamiento que tanto habla, sí tenemos que ser eficaces y hablar de empoderamiento ciudadano para poder lograr transformar las cosas, y la violencia así es como se va a acabar. Creo yo Sí. que con el acompañamiento ciudadano es fundamental para esto. Cuando nosotros empezamos, vieras cómo estaban los parques de la zona de intervención. Parecían locación de una película de terror. Obviamente que había una especie de toque de queda de facto en cuanto comenzara a caer el sol. La gente se metía a la casa y veías a los malos rondar el parque y demás. Entonces yo le decía a las personas, oye, si saliéramos ahorita tú y yo, no, estás loco, me decían. Pues ahorita nos van a navajear, nos van a tumbar ahí la lana. Pero ¿qué pasaría si saliéramos 20 o 30? Claro. No, pues ahí la cosa cambia. Ah, Pero, pues eso se llama organización. pero te platico una anécdota muy reciente, ahora el tiempo de COVID, Jesús. Mi papá, pues tiene 94 años, está muy bien, gracias a Dios, pero está muy enfadado porque está encerrado en su casa, ¿no? ¿Verdad? Ya se escapó, todavía se fue a la oficina, porque está acostumbrado a ir a la oficina todos los días, mañana y tarde, sábados incluidos. Pero en el Inter, en que no podía ir, primero estuvo muy bien guardado y luego mi hermana mayor lo llevaba a dar la vuelta por la ciudad, por las diferentes colonias y todo eso. Esta colonia que te digo en la que intervenimos, en grupo de gentes, me hablaron para decirme, oiga, por aquí va pasando su papá, lo vamos a acompañar para protegerlo. Gente de la colonia, y dices, puta, qué chingón se siente que la gente mismo, que no saben ni que te conocen, pero han tomado la confianza. Y luego le dije a mi papá, papá, anduviste en tal parte, y mi papá iba solo, sin escolta ni nada, ¿no? Con un chofer que le maneja, pero que no, entonces, qué padre que la misma gente de la colonia te esté protegiendo, te esté cuidando, porque se ha creado el ambiente ese de seguridad y hasta la fecha sigue. Entonces, dices, esa es la respuesta que ocupamos, y no es un ensayo, no es un experimento social, es convencimiento de que hay que hacer las cosas y participar, pero meterte activamente en eso. Y cuando recibo una llamada y me dicen, por aquí va pasando, don Javier, lo vamos a acompañar hacia distancia para que, y dices, puta, qué maravilla de sociedad, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Qué chulada una anécdota de esas como hijo, ¿no? Claro. Percibirla. A ver, eso. Esas son las generalidades, estimado contador, de lo que se hizo allá. Y bueno, el gobierno federal, en este caso, está llevando a cabo una tarea muy interesante con intervenciones. Me llama mucho la atención que se parecen en muchas cosas a la información que les pasamos. Intervenciones de saneamiento, pero únicamente de índole en infraestructura pública. Es la obra esta que está haciendo el hijo de Lorenzo Meyer desde Sedatu, con el programa, me parece, México Late o México Vive, algo así, y es el programa de los 500 millones para 50 ciudades del país. Desconozco si Cajeme está, supongo que está incluida en la lista, Hermosillo lo está. Por lo general tienden a darle este tipo de programas a las ciudades que tienen a buenos equipos de béisbol, así que no sé si... Como a los Yaquis, de seguro tenemos entonces un apoyo tremendo. Entonces, está muy, muy bien. Es fundamental hacer un cambio en infraestructura, pero tiene un efecto exponencialmente más
hondo y más perdurable en la línea del tiempo cuando involucras a la gente para que la gente cuide lo que se está haciendo, claro, para que la gente respete lo que es la obra pública que se hizo, para que sienta que es una extensión de su casa. y que la vigilen, ¿Eh? y que la vigilen, Claro, que la cuiden, que claro. vigilen cómo se está construyendo, que sepan quién es el contratista, que participen Sí, los vecinos en la licitación de la obra. sí, señor, así es, eso es fundamental, pero cuando se sigue la fórmula de vamos a invertir la lana y ahí les va, que no está mal, pero es una óptica muy tradicional que se topa con pared en las consecuencias sociales que puede lograr. Les voy a hacer esta calle, que ve tú a saber con qué costo se irá a hacer y con qué contratistas y con qué calidad y demás. Y ahí se ven, muchachos, y aquí la voy a inaugurar, a veces ni siquiera está lista. Esas eran las prácticas del pasado, que se supone que han sido ya abandonadas en el nuevo régimen federal. Pero sería maravilloso en la óptica de seguridad y de desarrollo social involucrar también a la gente. Por eso yo en su momento le decía a las personas con vara alta en este tema de seguridad a nivel nacional que la intervención tiene que ser transversal. Siempre teniendo en el centro a la gente, la intervención tiene que ser en escuela, en avenida, en deporte, en seguridad, en economía, teniendo a la gente en el centro. Claro. Disculpa que te interrumpa, Jesús. Estamos teniendo mucha participación, más que preguntas, muchas felicitaciones hacia tu persona, agradeciéndole a Ricardo que nos estés acompañando y sobre todo en reconocimiento a tus conceptos tan claros. Alguna de las preguntas, por ejemplo, que sí vienen, el licenciado doctor Contreras te pregunta para el doctor Acuña, ¿cuáles son las 3 prioridades que deberán atender quien aspire a gobernar Sonora? No sé cómo la ves. Para mí son, a como están las cosas ahorita, acuérdense que vamos a estar inmersos todavía en un proceso de recesión, es Estado de Derecho, fortalecer el Estado de Derecho, no más impunidad, entrarle a la corrupción y comenzar a depurarla, esa es la parte 1, y un gran enfoque en materia de salud, economía y seguridad. Con esas en las que se enfoca el gobierno, va a pasar a la historia. Un gobierno honesto, de gente preparada, que pueda generar condiciones de confianza para que fluya, para que se genere el dinero y donde haya paz, caray. Así es. También el maestro Ignacio Lagardas manda saludos y comenta: educación, cultura y deporte son la clave del desarrollo, sobre todo en lo que comentabas del modelo que has aplicado, ¿no? De Estado de Derecho, creo que en Estado de Derecho, por más que hagamos, si no, debe de prevalecer el Estado de Derecho. Esa parte ha sido una constante en mis comentarios. El objetivo primario es que prevalezca el Estado de Derecho y lo decimos muy general, pero de ahí deriva gran parte de las cosas. Hasta una educación adecuada deriva que prevalezca el Estado de Derecho para que todos sepamos qué acción y qué papel desempeñamos en la vida cotidiana, así, y que haya igualdad de oportunidades e igualdad de responsabilidades para todos los ciudadanos. Así es. También comenta Alejandro Jaimes, dice: saludos para Jesús, yo lo vi años trabajando en el ranchito, a veces tocando puertas solito, dice. Gran elemento. Son los que deberían estar en el gobierno. Tome nota, contador. De igual manera, comentan Juan Lorenzo Valenzuela, dice: la participación ciudadana es importante y necesaria, fortaleciendo la toma de decisiones. El desarrollo de un pueblo siempre se logrará con educación, economía familiar y un marco jurídico fortalecido. Es su aportación, les manda saludos. Y si pudiera hacer un comentario a lo que dice este último participante. Sí, Juan Lorenzo Valenzuela. Participación ciudadana en serio, no consejitos
consultivos ciudadanos ad hoc de los cuates del gobierno en turno, que a veces no tienen ni la más remota idea de qué se trata el asunto y no tienen obviamente ninguna representatividad social real. Hay que tener mucho cuidado con esos clubes de amigos porque es solamente seguir alimentando más la simulación. Claro. O sucede una cosa, Jesús, que dicen, va a estar representada la Canaco, la Canacintra, la Coparmex, etcétera, y todos los cargos de representación los ocupa el presidente de ese organismo. Entonces, no puede estar en todas partes y se convierte en un vicio y luego desatiende en su labor primaria por estar participando, querer participar en todo, y es lo que espera muchas veces del gobierno cuando forma esos comités, que se cansen de participar. Vamos a ganarles por agotamiento a los ciudadanos o a ese comité que hacen. Y sí es cierto, a mí me duele mucho cuando el gobierno invita gente bien intencionada para que participen. Le digo, puta madre, ojalá que no te decepciones. Si no te decepcionas, la única forma de no decepcionarte es mostrando tu inconformidad, y van a irse ganando a otros porque otros se van cansando, pero tú no decaigas, tú siempre sigues participando, le digo, y a la hora... Se sienten floreros. Se sienten floreros, claro, porque te utilizan de florero o te utilizan para justificar una medida de gobierno cuando dice, es que fue consultada con el Consejo Consultivo. Pues ¿para qué carajos te sirve ese Consejo Consultivo, hombre? Está de parapeto, y ciudadanos de bien muchas veces se sienten, porque es interesante, se sienten que la gobernadora o el gobernador te marquen y te digan, oye, es muy importante tu participación en este consejo. Ahí va la gente, dioquis, caray. Sí, desafortunadamente. Sí. Contador, te pregunta Cecilia María Flores, contador, ¿cómo empoderaría usted al ciudadano sin que pase por encima de la autoridad? Porque ese tipo de libertades luego salen contraproducentes. Yo creo que no salen contraproducentes. El fortalecer al ciudadano jamás saldrá contraproducente. Saldrá contraproducente si un gobierno no quiere escuchar. Pero un gobierno que esté dispuesto a escuchar, no te importa que te digan las verdades. Si la estás regando, te tienen que decir con fuerza y con argumentos cuáles son tus errores. Entonces tenemos que darle a la ciudadanía las herramientas ahora sí, de participación real, y hacerle caso y darle mayoría. Platicábamos hace poco con el tema de agua, que está en los organismos de agua en el estado, donde ha habido una propuesta ciudadana donde la mayoría del Consejo Consultivo o de la Junta de Gobierno sea manejada por ciudadanos, de tal manera que no se preste un botín político los organismos operadores de agua en el estado. Sería magnífico eso, porque debe haber continuidad en las políticas de agua, y en todas debe haber continuidad, y eso es muy bueno. ¿Cómo darle fortaleza a la ciudadanía? Haciéndolos parte de la licitación, de comentaba ahorita Jesús. Si vamos a licitar una obra en una colonia, que vecinos de la colonia participen en la licitación, que sean testigos del proceso de licitación que se está haciendo, y que sean vigilantes y que acompañen a la obra, y que sepan quién está haciendo. Si tú vas a construir una casa, le obligan al arquitecto o al ingeniero que ponga hasta casi el costo de la obra y su teléfono, donde puede ser identificado o buscado, pero en cambio en obra pública nadie sabe quién las hace. Está curioso. ¿A quién le vas a reclamar una mala pavimentación, una mala obra de drenaje? No sabes un socavón. Un socavón. No sabes a quién reclamarle. Y únicamente le reclaman al gobierno. Y luego te dice el gobierno, hay una fianza que repara el daño. Pues discúlpeme, pero pues eso no es suficiente. Estamos viendo que no es suficiente. Ya hay muertes, como el socavón, hay muertos, desafortunadamente. La corrupción mata. Claro. Y la corrupción mata, y eso no se paga únicamente con que regresen lo robado. No. Porque la corrupción mata, y debe de haber pena corporal para el corrupto, sin lugar a dudas. Así es. Porque provocó la muerte de alguien, y la muerte no tiene precio. Así es. Si me permiten, Roy Sánchez les pregunta a ambos, ¿consideran que en nuestro país existan los mecanismos necesarios para impulsar la participación ciudadana? Adelante, Jesús. Sí existen. Sí se tienen. Sí. Lo que falta es que la sociedad se despierte y participe, ¿no?
de manera Legal. in- estratégica, y no quiero utilizar el término perverso, pero simplemente de manera estratégica para mantener un statu quo político. Se crean las leyes de participación ciudadana y aquí estamos empoderando a los ciudadanos y miren, pero aquí está este corralito, de aquí no se van a salir, es la ley de participación ciudadana. Se puede hacer muchísimo más y estar dentro de la legalidad. Para la Cecilia se llama, ¿verdad? Roy Sánchez. Roy Sánchez. Para Flor, Roy. me pregunta, ¿qué más condiciones puestas para la participación ciudadana que la realidad que padecemos día con día en este país? La adversidad. Un país que tiene, ahorita tengo frente a mí al mapa de México, siempre lo tengo aquí presente en mi oficina, no sé si se ve ahí. Sí. Sí. Tiene tanto y tanto y tanto potencial el país, y pudiéramos estar donde quisiéramos estar, y tenemos tantos frenos. Entonces, ¿qué más condiciones que las que enfrentamos como tremendo pretexto para involucrarnos? Claro que existen las posibilidades, la mesa está puesta. Obviamente que se necesita también que haya un empujoncito de una clase política y gobernante correcta. Claro. Muy bien. Muchos saludos, Jesús, de Nogales, de Nacosari, de diferentes partes del estado, agradeciendo los conceptos que estás comentando. Preguntan también sobre Creamos México, dice, personas como tú se necesitan en Sonora para el diseño e implementación y seguimiento de las políticas públicas eficaces. Te agradece aquí Lorena Pimienta también tus comentarios. Sin embargo, el tiempo aquí es inexorable, nos llega, la hora de transmisión ya se nos fue, ya la alcanzamos. Nos gustaría invitarte, Jesús, a un comentario final y pedirle a Ricardo que cierre la transmisión. Adelante, Jesús, por favor. No, simplemente agradecer a Ricardo la invitación. Me da mucho gusto este formato como de una especie de tertulia. Es muy amigable, y sobre todo por los buenos invitados aquí. Quién sabe cómo me colé yo, pero por los muy buenos invitados que has tenido anteriormente, se le deja mucho a la gente, y qué bueno que se ha aprovechado de manera inteligente esta cosa tan rara en la que estamos metidos, que es la pandemia y el quédate en casa. Y nada más que agradecer a la gente que nos acompañó y a ti por la invitación. No, al contrario, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo tengo una pregunta ya personal. ¿Quién fue el orador en tu graduación de la Kennedy? Calderón, fíjate. A mí me tocó acompañar a un amigo que se graduó el año pasado, y me tocó un discurso de Angela Merkel, una cosa espectacular, caray. Porque luego, bueno, es que luego hacen dos, ¿De quién ¿no? se cortó tantito? ¿De quién? Mande. Sí. Se le cortó. Hacen una en la escuela, el miércoles, el último miércoles de mayo, y el jueves es la general. A mí me tocó la general, la del campus, me tocó a Angela Merkel. Y en la de la escuela de Kennedy me tocó al expresidente de Colombia, a Santos. Sí. Egresado de la Kennedy. Egresado de la Kennedy, sí. Cuando yo estaba cuando me tenía que graduar, el presidente de los latinos a nivel escuela, y a nivel universidad era presidente de los mexicanos. Y todo el mundo me decía, no, viene tu presidente a la graduación, no, ya estuvo, ya vas a quedar súper bien parado, y que esto y que lo otro. Y yo tenía muchas reservas sobre lo que estaba haciendo Calderón, muchas. Y desafortunadamente pues llegó y nos dio un informe de gobierno, fíjate, de cómo había pavimentado carreteras. Nos fue a dar a Harvard un informe de gobierno, y todo el mundo se quedó así como que ¿qué acabamos de ver? Y bueno, ya nos quedó un muy buen sabor de boca al día siguiente, con la espectacularidad de los oradores que hay para la ceremonia general. Sí. A mí la verdad que para mí haber acompañado a un amigo y luego esos dos discursos, el de Santos y el de Merkel, fue
aparte de la satisfacción de haber acompañado a un buen amigo, fue espectacular la experiencia, y caminar por el campo, de estar, hay mucho de eso, fuiste privilegiado realmente, y nosotros fuimos privilegiados con tenerte a ti esta tarde. Te agradezco muchísimo nuevamente. Por favor, un saludo afectuoso y respetuoso a tu papá, cuídalo mucho, y nos vemos por acá a los otros el lunes. Vamos a estar el Beto y yo con un resumen de la semana, las preguntas que quedan. Te invito, Jesús, si puedes meterte a la fanpage para que veas los saludos que te hacen, y contestarlo. Estás en tu casa, ojalá que pronto nos veamos, y cuando vengas para Obregón, que eso cabe, te voy a pasar por la colonia que hago referencia ahorita. Me va a dar mucho gusto. Nuevamente mi agradecimiento. Tengan un bonito fin de semana todos, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Hasta luego.